Aleluya. Bueno, parece ser en breve ya estamos en el aire. Vale, cuando tú me digas, Amén. yo... Bueno, parece ser en breve ya estamos en el aire. Vale, cuando tú me digas... De acuerdo. Bueno, aquí estamos viéndonos, así que no nos escuchemos. Bueno, hermanos, saludaros a todos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Jairo, de la zona de Valencia, y dar gracias a los que por ahora estáis conectados, a esas 4 personas que estáis conectadas, y también dar gracias a los que paulatinamente y poco a poco se irán conectando a este programa aquí en Sana Doctrina, donde vamos a tener una noche bendecida, guiada por el Espíritu Santo, para poder tener un estudio, una clase del juicio del trono blanco. En esta tarde, o en esta noche más bien, tenemos como invitado a nuestro hermano Ezequiel, siervo del Señor, de la zona de Talavera, donde Dios hoy nos va a bendecir de una manera extraordinaria. Amén. Así que os pediría en esta tarde que a todos aquellos que se vayan conectando poco a poco, pues que para poder llegar a la máxima audiencia posible, que pudierais compartir este vídeo para que así la gente también pudiera verlo y disfrutar de lo que nuestro Dios ya ha depositado en el corazón de nuestro hermano Ezequiel. Amén. Así que, sin más, hermanos, presentarlo todo en las manos del Señor y después dar paso a nuestro hermano Ezequiel para que él se presente y dé ese estudio. Te alabamos y te glorificamos, Señor, en esta magnífica noche, Señor. Queremos darte la gloria y la honra públicamente, reconociendo en las redes sociales que Jesucristo, el Señor, es nuestro Dios, nuestro Salvador, el que murió y resucitó al tercer día y el que pronto volverá por su iglesia amada. Aleluya. Te queremos dar las gracias en esta noche, Señor, por aquellas personas que hacen posible que estos programas sean viables, a todos los administradores, a todos los moderadores, a todas aquellas personas que cada día son capaces de poder compartir en sana doctrina tu gloriosa y bendita palabra, Señor. Queremos que tu palabra corra y sea glorificada y sea implantada en los corazones de una manera especial, de una manera extraordinaria. No queremos que dé fruto al 30 ni al 60, sino que queremos ese fruto que da al 100 por 1, porque donde llega tu palabra da un fruto glorioso y extraordinario para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Te presento a tu siervo Ezequiel, tómalo en tus manos, dirígelo, capacítalo en esta tarde y dale la facilidad y la fraseología para poder explicar con claridad el mensaje de tu palabra, Señor. Te doy gracias por él, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Adelante, hermano Ezequiel. Amén. Bueno, que Dios os bendiga a todos. Y nada, agradecer al Señor primeramente por permitirme este privilegio de estar en este medio, en Sana Doctrina. Y bueno, agradecer a mi hermano Jero, a Eleazar y, como no, a mi hermano Jairo, que Dios te bendiga. Y bueno, espero que esta enseñanza, no solamente a nivel de información para sus vidas, sino también para reflexionar en el camino que estamos en Cristo Jesús. Y bueno, vamos a analizar esta doctrina tan importante dentro de la escatología, como es el juicio del gran trono blanco. Bueno, para explicar esta enseñanza debemos comprender las bases de este juicio. ¿Por qué está este juicio en la Biblia? El juicio del gran trono blanco en Apocalipsis capítulo 20, verso 11.
y vamos a analizarlo luego verso por verso y queremos ver por qué está este juicio y vamos a ver la naturaleza de este juicio, quién es el juez y la forma en que este juicio se desarrollará. Para comprender esto, primeramente tenemos que entender el concepto de la escatología en la cual nosotros enseñamos y entendemos que la Biblia habla. Primeramente tenemos que situar cuándo se celebrará este juicio. Y bien, este juicio, el juicio del gran trono blanco, hay varias ramas teológicas como los postmilenianistas o los amilenianistas. Estas dos escuelas teológicas coinciden en un aspecto, aunque tienen variación. Por ejemplo, los amilenianistas creen que no hay un milenio literal, mientras que los postmilenialistas creen que hay un reino milenial, pero que lo establece la Iglesia. Ellos creen que la Iglesia establecerá el reino milenial a través del Evangelio. Derivan que el amilenianismo lo conciben como un estado espiritual en el cual el reino milenial para ellos ya está vigente en la Iglesia y ellos creen en el siglo presente, como lo definen, y el siglo futuro. Ahora bien, ellos creen que habrá un juicio único en el cual se identifica en Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, donde tanto amilenianistas como postmilenianistas creen que habrá un solo evento, un solo juicio donde habrá los justos y los injustos y donde Jesucristo los juzgará, unos para el lago de fuego y otros para el reino de Dios. Ahora bien, nosotros debemos de comprender que esta interpretación no es correcta bíblicamente, sino que nosotros que somos premilenianistas dispensacional y pretribulacionalistas, creemos que el evento del juicio del gran trono blanco no es Mateo 25, 31 al 46, sino que lo que habla Apocalipsis 20, 11 al 15 es un juicio diferente al de Mateo 25 y lo vemos por este orden de escatología. Nosotros creemos primeramente que habrá un rapto de la Iglesia, inmediatamente se celebrará el tribunal de Cristo, después de esto se celebrará 7 años de las bodas del Cordero, juntamente con 7 años de gran tribulación con la manifestación del anticristo en la tierra. Inmediatamente, después de esto, nosotros creemos que habrá un juicio de las naciones y un juicio de Israel, luego el reino milenial y después del reino milenial el juicio del gran trono blanco. Ahora, en la Biblia habla de juicios, como el diluvio, el juicio de Sodoma y Gomorra, pero también vemos que nuestro Dios, cuando se manifestó en carne, Él va a presenciar 4 juicios desde su forma humana. Y lo vemos, el tribunal de Cristo, Cristo estará presente como juez para dar los galardones a la Iglesia. La Biblia enseña en Daniel capítulo 12, en los últimos versos, que antes del fin habrá 1335 días. Pero el apóstol Juan en el capítulo 12 dice que habrá 1260 días. Fijaros que para Juan, cuando termine los 7 años, que es la última semana de Daniel, Juan dice que a los 7 años vendría nuestro Señor Jesucristo en la segunda venida. Apocalipsis 19:11. Pero Daniel dice que hay un margen de 75 días. En esos 75 días, cuando termine la gran tribulación, se celebrará otros 2 juicios en los cuales nuestro Señor Jesucristo estará presente como juez, que es el juicio de las naciones, Joel capítulo 3, y Mateo 25, 31 al 46, que es el juicio de las naciones. Inmediatamente después de este juicio, se celebrará el juicio de Israel, Ezequiel 28, capítulo 20, versos 35 y 38, y Mateo capítulo 25. Ahora, entendiendo este concepto, el último juicio que se celebrará es el juicio del gran trono blanco, el cual el juez también es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, escatológicamente, el juicio del gran trono blanco es después del milenio. Y eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahí se celebrará este juicio. Primero pasará el rapto, tribunal de Cristo, bodas del Cordero, gran tribulación, juicio de las naciones, juicio de Israel, reino milenial, y después de esto se juzgará a Satanás y a los demonios, y luego juicio del gran trono blanco. Situado el juicio, escatológicamente así dicho deprisa, debemos de entender que este juicio del gran trono blanco es necesario
porque es parte del carácter de Dios. Ahora, la Biblia enseña quién es el que, dice Juan, dice, vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, el cual el cielo y la tierra huyeron delante de él. O sea, Juan ve un trono, el cual es blanco, y hay alguien sentado. Ahora, ¿quién es el que está sentado ahí? Nosotros podemos decir Jesucristo, pero la Biblia lo afirma. La Biblia afirma que el que está sentado ahí es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo afirma. En el Salmo 50, verso 6, dice que Dios, la palabra Dios, juzgará a su pueblo. O sea, dice que Dios es el único que puede juzgar. En el Salmo 75 dice que Dios juzgará a su pueblo y Dios juzgará a las naciones. Pero ahora, aquí dice Dios, pero en Romanos capítulo 2, verso 16, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 16, que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres. Dios juzgará a través de Jesucristo los secretos de los hombres. Romanos 2:16. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 22, dijo Jesucristo, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio fue dado al Hijo. La Biblia enseña en 2 de Timoteo, capítulo 4, que Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Entonces vemos claramente en Hechos de los Apóstoles 17:31 y Hechos de los Apóstoles 10:42 afirma claramente que el juez es Jesucristo. Ahora hay un punto importante. Solamente Dios puede juzgar. Si Jesucristo va a juzgar los secretos de los hombres es porque Jesucristo es Dios. Entonces, entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es el juez y que el juicio del gran trono blanco se juzgará después del milenio, tenemos cuándo se celebra el juicio y tenemos quién es el juez. Ahora, esa persona que murió en la cruz del Calvario, crucificado entre dos ladrones y resucitó al tercer día, va a ser el juez supremo de toda la tierra. Alabado sea su nombre. Ahora, explicando este principio importante dentro de la escatología, que es muy profunda, pero dando una introducción breve a este primer aspecto, ¿por qué está el juicio del gran trono blanco? ¿Por qué tiene que estar ese texto de Apocalipsis 20, 11 al 15, y donde Pablo también da referencia en Romanos capítulo 2, desde el verso 4 al 9, explicando que es la revelación del justo juicio de Dios, lo cual lo identifica como el día de la ira, como el día del castigo o como el día postrero en el nombre del Señor. Ahora, o el día del juicio. Ese día se va a presentar para revelar Jesucristo, su justicia y su santidad. Ahora es interesante que en Hebreos 4:6 dice acercaros al trono de la gracia. La Biblia nos enseña que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque los que se acerquen al trono de la gracia no estarán en el juicio del gran trono blanco. Entonces hay un trono blanco y un trono de gracia. Ahora bien, esa persona es la misma, es Jesucristo. Pero para comprender la dimensión del juicio del gran trono blanco, como le decía antes a mi hermano Jairo hablando con él, hay que especificar por qué está este juicio. Porque podríamos decir y explicar el juicio rápidamente. Pero hay que entender por qué está este juicio. Cuando la Biblia afirma que hay personas en ese juicio, habrá hombres, habrá mujeres, ¿pero por qué? Bueno, vamos a analizar esto. Primeramente debemos de entender que cuando el hombre pecó en la caída, entró la naturaleza llamada pecado, lo que Santiago 1:15 dice que por medio de la concupiscencia somos seducidos y atraídos y concebimos un pensamiento, una idea, concebimos el pecado. Y una vez el pecado consumado, damos a luz la muerte. Dios le dijo que no comiera del árbol porque si no ciertamente moriría. Dios estableció que la transgresión del mandamiento entraba a la muerte. De aquí que Juan, en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4, dice que el pecado es transgresión de la ley. ¿De qué ley? De la ley de Dios. ¿Qué transgrede el pecado? El carácter moral de Dios. Ofende a Dios. Entonces, cuando el hombre peca, Adán se hace unas hojas de higuera para, digamos, cubrir sus faltas y como justificarse en sí mismo. Luego Adán echa las culpas a Dios de que le había dado esa mujer. O sea, el hombre en su caída ha empezado a echar la culpa a Dios de todos sus fracasos. Pero ese pensamiento es un pensamiento que se origina en las concupiscencias del hombre, en su pecado, porque Dios es bueno.
Ahora, a partir de la caída del hombre, el hombre ha entrado en un estado llamado pecado, el cual rige la voluntad humana y cual transgrede el carácter de Dios. De aquí que José dice, cuando la mujer de Potifar le quería, digamos de alguna forma, llevársele, José dijo, si yo me fuera contigo, pecaría contra Dios. José tenía en su mente que el pecado a la primera persona que ofende es a Dios. Y eso es lo que el mundo debe de entender. El pecado ofende a Dios. Entonces, a partir de la caída del hombre, el hombre ha querido vivir en su propia voluntad, en su propia ideología, en sus propios pensamientos y en su propia concupiscencia, en su propia conciencia. El hombre ha querido determinar cuál es lo bueno y lo malo. El hombre ha querido ser señor de esta tierra, como que no le damos cuenta a Dios de las cosas que nosotros hacemos. Cuando entró el estado muerte, entró la muerte espiritual, que es la separación de Dios, lo que Pablo define en Efesios capítulo 2, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, no está hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual. Dice, Él os dio vida. Luego en Mateo capítulo 8, cuando este joven quería seguir a Jesús, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Fijaros que Jesucristo identifica al hombre en un estado de muerte, pero estaba vivo, pero le identifica como en un estado de muerte porque espiritualmente estaba ajeno de la vida de Dios. En ese estado vive el hombre hoy en día, separado de Dios, sin esperanza y sin Dios. Ahora, el hombre está en su pecado y nuestro Señor Jesucristo dice que nos acerquemos al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque ahí hallaremos el oportuno socorro para no entrar en el juicio del gran trono blanco. Ahora, el hombre se cree bueno. El hombre se cree que por sus obras se puede justificar ante Dios. Hay gente que se le declara el mejor ciudadano de una ciudad o de un barrio y a través de sus obras de caridad se creen buenos. De aquí que el apóstol Pablo tiene que decir en Corintios 13 que aunque diese todos los millones del mundo y aunque diese mi cuerpo a quemar, si no lo hago por amor, de nada vale. La Biblia nos registra en Romanos capítulo 10, verso 3, que el hombre, quisiendo vivir su propia justicia, apartó la justicia de Dios. ¿Qué quiere hacer el hombre? Aplicar su propia justicia porque se cree bueno. Es que el hombre se cree bueno. Bueno, el hombre al creerse bueno vive en un estado de muerte por creerse bueno. El hombre al creerse bueno cree que no necesita del sacrificio ni del Espíritu Santo en su vida. Ahora, Jesucristo especifica que del corazón del hombre sale lo malo. Marcos 7:21. Jeremías 17:9 dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia afirma que el hombre está destituido de la gloria de Dios porque es malo, no es bueno. Y Jesucristo dice, aunque dais buenas dádivas, sois malos. O sea, el que una persona dé un bocadillo a un pobre no se le puede llamar bueno, es malo. Y necesita de Cristo. Aunque una persona dé 200 millones a cualquier ONG o de lo que sea, Jesucristo le llama malo, transgresor de la ley. Pero como él se justifica en su propia justicia, anula la justicia única que le puede salvar, que es el sacrificio de Jesucristo. Entendiendo que el hombre, que del corazón del hombre sale lo malo, entendiendo que el hombre es malo, entendiendo que la Biblia nos enseña que estamos destituidos de su gloria, ¿qué pasa cuando un hombre muere en pecado? La palabra muerte, que viene también, es un estado en tres aspectos: muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. La muerte física es la separación del alma del cuerpo y también es la transición de lo visible a lo invisible. Ahora, el hombre no está ajeno de esto. Hermano Jairo, sabes que los hombres vivían 930 años duró Adán, 960 y tantos años duró Matusalén y 950 años duró Noé. Pero en el Salmo 90 dice que vivimos por muy robusto 80 años. ¿Por qué ahora el hombre vive tan poco? Porque Dios tuvo que ir reduciendo la edad del hombre por lo malo que éramos. Entonces ahora el hombre ha puesto un límite, el Señor, al hombre, que lo máximo que puede vivir es entre 80 años. Ahora, ¿para qué hizo esto el Señor? Dice Pablo en Hechos de los Apóstoles 17:27, para que le busquemos. Dios nos ha puesto límites al hombre, ¿para qué? Para que le busquen, porque hay muerte física, hay una separación del alma del cuerpo. Ahora, cuando un hombre muere en pecado, porque esto es el tema, porque vamos a hablar del juicio del gran trono blanco, cuando un hombre muere en pecado y muere sin Cristo, sin santidad,
¿Dónde va? Bueno, obviamente la Biblia enseña que va al infierno. Ahora, hay tres doctrinas que niegan esto. ¿Por qué? Porque la idea de un juicio del gran trono blanco, la idea de un infierno eterno, no encaja en el sentimentalismo humano. Hoy hay un término de sensaciones, de un evangelio de sensaciones, un evangelio sentimental, pero la doctrina, aunque parezca fría a veces, es la doctrina revelada, inspirada por el Espíritu Santo, la cual nosotros debemos de aceptar. La primera interpretación que niegan la existencia del infierno es la doctrina que, a ver si sé decirlo, hermano Jairo, que es aniquilacionismo. Y esta teoría es de la palabra griega aion, que significa era. Ellos dicen que la persona puede entrar en el infierno, pero al final va a ser aniquilado. En un tiempo será destruido. Ahora, ¿qué hace esta palabra? Negar un lugar eterno y negar un juicio del gran trono blanco. Entonces, lo que está negando esta doctrina también es que el pecado no ofenda a Dios. El pecado ofende a Dios, porque Dios es santo en eternidad. Todos sus atributos morales van ligados a su eternidad. Dios es eterno, su santidad es eterna, su justicia es eterna y su amor es eterno. Ahora, esta doctrina también niega la existencia de un lugar eterno. Ahora, ellos dicen, se basan en que Dios, como es amor, no va a mandar a una persona eternamente al infierno, porque es amor, pero niegan la justicia eterna de Dios y su santidad. Entonces, esta doctrina, aparte que la palabra ion no es en la Biblia, la palabra usa aionos, que significa eterno. Esa es la palabra que se usa en Mateo 25:46, cuando dice que serán lanzados al castigo eterno. No usa la palabra aion, sino ainios, que es eternidad. Esa palabra también se usa para Dios. Dios es eterno, el yo soy. Entonces, la Biblia, cuando habla de castigo eterno, no usa un castigo de una era o temporal. La Biblia usa un castigo eterno, sin fin, por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14, verso 11, habla de este castigo eterno por los siglos de los siglos. Es sin fin. ¿Por qué? Porque el juicio no es ligado desde un hombre. El juicio lo establece nuestro Señor Jesucristo, que es eterno. Ahora, la siguiente rama, voy rápido, no quiero detenerme en estos matices, Jairo, Vas es... bien, vas bien. Voy bien, vale, Extraordinario. tú me vas avisando. Dice, la siguiente interpretación es el universalismo. Esta doctrina dice que todos los hombres, si ponen su fe en el sacrificio de Cristo, e independientemente cómo vivan, al final serán salvos toda la humanidad y también Satanás. Ellos dicen que todo será salvo, porque como Cristo es muy bueno y es amor, pues ellos también radican su doctrina en esto y anulan la santidad de Jesucristo y su justicia. Obviamente Jesucristo es amor, Dios es amor, y no lo vamos a negar. Por eso estamos aquí y estamos predicando, porque Dios es amor. Pero esta doctrina, la doctrina del universalismo, también es errónea doctrinalmente. Primero, porque en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, dice que los adúlteros, fornicarios, homicidas, no heredarán el reino de Dios. O sea, la Biblia no dice que todo el mundo será salvo. Los que practican el pecado no heredan el reino de Dios. La Biblia enseña en Apocalipsis 20:10 que Satanás será lanzado al lago de fuego. Entonces no será salvo, sino que será lanzado al lago de fuego. Entonces, la Biblia especifica en Hebreos 12:14 que sin santidad nadie verá al Señor. En Mateo capítulo 5, verso 8 dice que los limpios de corazón verán a Dios. Entonces, la doctrina del universalismo es no solamente poner la fe en Jesús, sino vivir y andar como Jesús. Y Jesucristo es santo. Entonces, la palabra de Dios también destruye, por decirlo de alguna forma, la doctrina del universalismo. Y la última doctrina es la doctrina del sueño, del dormir, que es la que tienen los adventistas del séptimo día, que ellos dicen que cuando una persona muere, también niega la existencia del infierno, donde ellos dicen que cuando una persona muere, su alma y su espíritu se quedan en el sepulcro, en el sepulcro, tanto su cuerpo, su parte material como su parte inmaterial. Y dice que se quedan ahí hasta el día de la resurrección, negando totalmente de que hay vida después de la muerte en el sentido de condenación, niegan el infierno también. Pero ¿qué dice la Biblia para
refutar esta doctrina? Bueno, la Biblia enseña categóricamente que cuando una persona muere, el espíritu sale del cuerpo. Jesucristo dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, y expiró. O sea, el espíritu sale del cuerpo, no se queda en el sepulcro. El alma y el espíritu, la parte inmaterial del hombre, que es tripartito según Primera de Tesalónica 5:23, es un solo ser, pero cuerpo, alma y espíritu. La parte inmaterial del hombre sale del cuerpo y la parte material es la que nosotros vemos que se queda en la tierra. La Biblia enseña en Génesis 35, verso 18, que cuando el alma de Raquel salió del cuerpo, dice, Raquel murió, pero el alma salió del cuerpo. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versos 6, 7 y 8, dice, porque ausente del cuerpo, presente ante el Señor, pero ausente presente en el cuerpo, ausente del Señor. Quiere decir, si estoy ausente del cuerpo, es que estoy cara a cara con Jesucristo. Pero si estoy presente en el cuerpo, es que estoy ausente totalmente de Jesús. Lo que está diciendo Pablo es que de la misma forma que os ve a vosotros, porque estoy en el cuerpo, si dejase este cuerpo, de la misma forma vería la cara de Jesucristo. Entonces Pablo afirma que el espíritu y el alma sale del cuerpo. Lo que se queda en el sepulcro es el cuerpo, la parte material, pero la parte inmaterial sale del cuerpo. Lo vemos en Lucas, capítulo 16, verso 22, cuando el rico dice que muere y Lázaro, y dice que el rico abrió sus ojos, ¿dónde? ¿En el sepulcro? No, en el Hades. Pero su cuerpo se quedó en el sepulcro. Entonces, esta doctrina del sueño, de la doctrina de que de la doctrina del sueño, que tanto el cuerpo como el alma y el espíritu se quedan en el sepulcro como en un estado de durmiendo, y se agarran a Juan, capítulo 11, lo de Lázaro, cuando dice que duerme, y se basan a esa base, pero como estamos viendo, la doctrina enseña que el espíritu sale del cuerpo, y existe ese lugar de tormento llamado el Hades. Ahora, ellos agarran también a que la palabra Hades significa sepulcro, pero no es así. En el idioma hebreo, la palabra sepulcro es keber o kebera, y la palabra lugar de tormento es Seol. Entonces, desde la terminología de la palabra ya hay diferencias. La palabra sepulcro en hebreo es keber o kebera, y la palabra tormento o infierno es Seol. Y en el griego, la palabra infierno es Hades, que es la que usa Jesucristo cuando dice que el rico fue al Hades. Es la palabra Hades para tormento, mientras que en griego la palabra sepulcro es menien menion o tafos, que significa enterrar. Entonces, cuando un griego quería decir que una persona había sido enterrada o sepultada, decía tafos o menien menion. Pero cuando esa persona quería decir que esa persona que habían enterrado había ido al infierno, tenía que decir tafos, menien menion, que quiere decir ha sido enterrado en el sepulcro, pero ha ido al Hades. Esa es la palabra que ya dentro de la terminología hay diferencias. Entonces, el Hades y el Seor se refiere al lugar de tormento, mientras que Keber o Kebera o menien menion o tafos quiere decir enterrar o sepulcro. Entonces, la Biblia especifica que es un lugar eterno. La Biblia especifica que el hombre cuando muere el espíritu sale del cuerpo, y la Biblia especifica que es un lugar donde el cual entra, de ahí ya no sale. Lo dice Job, que el que entra ahí ya de ahí no se sale. Ahora, entendiendo este concepto, hermano Jairo, que tanto en las palabras del idioma original como en el contexto bíblico de los versos, hay un lugar eterno, hay un lugar de condenación para el pecador, y las demás doctrinas no tienen fundamento bíblico. El pecado ofende a Dios en su santidad, y el hombre está declinado, que si no acepta la gracia y la sangre de Jesucristo, si no acepta este nombre que es sobre todo nombre, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 11 y al 12, dice, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual los hombres puedan ser salvos. No es en el nombre de Alá, ni de Buda, ni de la Virgen María, es en el nombre de nuestro Señor y gran Dios Jesucristo. Es en ese nombre que hay arrepentimiento y perdón de pecados. Es en ese nombre en el cual las familias tienen la esperanza de no entrar en ese lugar. Ahora bien, una vez comprendiendo
este lugar llamado el lugar intermedio se refiere, Jairo, que cuando una persona muere en pecado, su cuerpo se queda en el sepulcro, pero su espíritu y su alma van al infierno. Pues el lugar intermedio es entre el infierno y la resurrección para ir al lago de fuego. Amén. Entonces, el lugar intermedio es ese. Cuando una persona muere en pecado, va al infierno. Cuando una persona muere en Cristo, 2 Corintios 12 dice que va al tercer cielo, al paraíso. Sabéis que en el Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, donde estaban los justos, pero Cristo, después de la resurrección, trasladó ese lugar, o a esas personas, mejor dicho, al tercer cielo. 2 Corintios 12, donde Pablo dice: no es un hombre fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Entonces, los cristianos que mueren van al paraíso, al tercer cielo, y las personas que mueren en pecado van al infierno. ¿Dónde está el infierno? Debajo de la tierra. Eso lo dice Números capítulo 16, verso 32 al 33, Proverbios 15, 24, dice: el camino de la vida es hacia arriba, mas el camino, el Seol, es hacia abajo. Salmos 9, 17, Mateo 12, 40, Jesucristo dijo que estaría en el corazón de la tierra. La Biblia enseña en estos textos que Lucas 16, 22 da referencia al Hades, Seol, que está debajo o en el corazón de la tierra. Ahí está el infierno, bíblicamente. Ahora, el lago de fuego no está debajo de la tierra. El lago de fuego está en una parte del universo, no lo sabemos, porque no lo dice la Biblia. Ahora, entendiendo esto, hermano Jairo, yo creo que más o menos he explicado la base, más o menos, en el sentido de que hemos dicho cuándo se celebra el juicio después del milenio. Jesucristo es el juez. Hemos explicado que el hombre está en un estado de muerte, el pecado ofende a Dios, sus pensamientos, sus ideas ofenden a Dios, es transgresión de la ley, y que cuando una persona muere en pecado es trasladada su parte inmaterial al lugar de tormento. Ahora, explicando esto, vamos a entrar en estos minutos al juicio del gran trono blanco. El juicio del gran trono blanco, debemos de comprender que este juicio se tiene que hacer porque el hombre en su dureza ha rechazado a conciencia el evangelio de Jesucristo. Entonces, una persona que rechaza la gracia de Jesucristo es porque, obviamente, ha querido vivir en pecado y ha querido vivir en sus deseos, entendiendo que lo que le podía cambiar era el evangelio de Jesucristo. Como ha rechazado voluntariamente el sacrificio de Cristo, y sabéis que está la doctrina de la reprobación, que no voy a entrar. La Biblia dice: no resistáis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, 1 Tesalonicenses 5:19, no afrentéis al Espíritu, Hebreos 10:29, y no contristáis al Espíritu, Efesios 4:30. O sea que al Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede resistir, se le puede afrentar y se le puede apagar. Eso es un descenso en el cristiano, por eso dice 1 Timoteo capítulo 4 que muchos apostatarán de la fe. Pablo dice en 2 Corintios 3:5, dice: Corintios, si estáis en la fe, bien, pero si no, a ver si habéis sido reprobados. Entonces nosotros creemos que las personas pueden rechazar, aun teniendo el Espíritu Santo, pueden rechazar el Evangelio y pueden ser destituidos y perder el ir con Cristo en el rapto. Ahora, entendiendo que se puede rechazar el Evangelio, es por causa del pecado. Entonces, ¿por qué la gente no vive en santidad? Obviamente porque quiere establecer esa vida y vivir en sus concupiscencias. Ahora, el juicio del gran trono blanco es para mostrar la gran justicia de nuestro Señor. Mostrar que nuestro Señor es santo, santo, santo. Y ese juicio, dice Pablo en Romanos capítulo 2, que es la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, el texto empieza en el verso 11 diciendo que hay un trono establecido en el cielo en el cual hay alguien asentado. Y en el verso 12, lo voy a leer, dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían escritas en los libros, según sus obras. Bien, vamos a explicar este principio. El juicio, obviamente Jesucristo es el juez, pero dice Pablo que es la revelación del justo juicio de Dios. Entonces Jesucristo, no porque sea Dios, va a coger a las almas, cogen el cuerpo resucitado, porque en Juan 5:29 dice que hay una resurrección de vida y una resurrección de condenación. Ahora, los que están en el infierno tomarán un cuerpo corrupto,
y se presentarán delante de Jesucristo en ese juicio. Ahora Jesucristo podría decirle, bueno, como soy Dios, sus hechos al lago de fuego y ya está. Pero no, no. Dice que es la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, como todo juicio, Jesucristo va a establecer pruebas evidentes por qué esa persona tiene que ser lanzada en el lago de fuego y por qué estuvo en el infierno. Y Jesucristo lo va a afirmar porque dice que los libros fueron abiertos. En estos libros están escritas las cosas y sus obras de estas personas y también se abrió el libro de la vida. Ahora, Jesucristo, la Biblia dice que es el testigo fiel y la Biblia enseña que es el abogado, primera de Juan capítulo 2. O sea, Jesucristo es testigo, Jesucristo es el abogado y Jesucristo es el juez. Ahora, ¿qué libros se abrirán? Vamos a entrar en el primer libro que yo he visto, hermano Jairo, a través de la palabra del Señor. Y voy a usar la Biblia para que no vean que es un pensamiento mío, sino que lo dice la Biblia. La Biblia dice en Romanos capítulo 2, verso 16, que lo hemos dado antes, que Jesucristo juzgará los secretos de los hombres, dice Pablo, por mi evangelio. Amén. O sea, Pablo está hablando del juicio futuro, del gran trono blanco, y dice Pablo que juzgará a Jesucristo los secretos de los hombres por el evangelio. Pero Jesucristo dijo en Juan 12:48, hablando de los que rechazaran su palabra, dice, yo no sujuzgo, yo ahora no sujuzgo, pero hay alguien que sujuzgará. Mis palabras os juzgarán en el día postrero. Aquí la palabra día postrero, en Juan capítulo 12, verso 48, es esgatos, que significa estado final o último día. Ahora bien, Jesucristo está diciendo que en el último día, o sea, en el juicio del gran trono blanco, uno de los libros que se va a abrir, y según Segunda de Tesalónicas 1:8, es que por rechazar el Evangelio, la predicación que estamos predicando, los predicadores que predican la verdad genuina, sin añadirle ni quitarle, según está escrito en la palabra, ese Evangelio va a juzgar a la gente pecadora en el juicio del gran trono blanco. O sea, de los libros que se van a abrir, según Romanos 2:16 y Juan 12:48 y Segunda de Tesalónicas 1:8, es que esos libros, uno de los libros que se va a abrir, porque son varios, es la palabra de Dios. Y dice Jesucristo, cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. Entonces Jesucristo lo que va a presentar a esos grandes y pequeños que están en pie ante el Señor es decirles de nuevo a través de la evidencia que por qué no creyeron al Evangelio. Entonces Dios levantará otra vez su obra, digamos, expresará en esos libros su obra en la cruz y dirá que se les predicó ese evangelio. Ellos tendrán que decir que sí porque el evangelio se ha predicado en todo el mundo. Tendrán que decir que en ese libro ponía que el que practica el pecado era del diablo. La Biblia enseña que el pecado es transgresión de la ley. Entonces Jesucristo les volverá a decir que este evangelio lo rechazaron. Y estas personas tendrán que decir que sí rechazaron ese evangelio. Y a través de esta primera prueba serán juzgados según lo que dice la palabra del Señor. Los segundos libros que se abrirán dice que fueron juzgados según sus obras y de lo que estaba escrito en los libros. Ahora voy a entrar en este matiz. Se hablará y se expresará, porque es un justo juicio, tanto las obras externas que hicimos, en este caso los pecadores, como las obras de conciencia. Ahora, voy a explicarme. Jesucristo juzgará no solamente a través de la palabra, que no para salvación, Dios no los va a predicar para que se salven, sino para juzgarlos. Dice que sus palabras les juzgarían el día postrero y Pablo dice que serán juzgados los secretos de los hombres por mi evangelio. Amén. Entonces, Jesucristo volverá a decir por esas palabras que se predicaron, ahí sí le juzgará. ¿Por qué rechazaron el evangelio? Pero los otros libros que se abrirán es el libro de la conciencia y el libro de las obras, que están escritas desde su nacimiento hasta su muerte, todas las cosas que hicieron. En Mateo 12:36, que eso lo pueden leer luego los hermanos, dice que daremos cuenta de cada palabra ociosa, daremos cuenta en el día del juicio. O sea que el hombre dará cuenta de todas sus palabras, el hombre dará cuenta de todos sus pensamientos y el hombre dará cuenta de todas sus obras que hizo físicas e internamente.
en el juicio del gran trono blanco, como Jesucristo es el gran juez y es un juez justo, tendrá que revelar todo lo que pensaron los hombres, sacará a la luz todas sus obras que hicieron en cada rincón y en cada calle, para que quede al descubierto que Jesucristo es justo y que Jesucristo es santo. Entonces Jesucristo en el juicio del gran trono blanco abrirá esos libros donde se registra toda la historia de ese hombre, de ese individuo. Ahora, Jesucristo especifica en Juan 7:24 que él vino, dice, yo no juzgo según la apariencia, dice, sino juzgar con justo juicio. ¿Por qué dice Jesucristo que él no juzgaba según la apariencia? Obviamente está claro. Si yo pregunto, hermano Jairo, ¿qué diferencia había entre Hitler y los fariseos? Diríamos mucha, porque obviamente Hitler mató a muchísima gente, pero los fariseos aparentemente no mataban a nadie. Pero sin en cambio Jesucristo dijo que él no juzgaba según la apariencia y dijo que internamente los fariseos lo querían matar. Entonces, si comparamos a los fariseos con el malhechor de la cruz, obviamente, según las apariencias, volveríamos a ser confundidos y diríamos que el infierno se lo merecería el malhechor y no los fariseos, porque por apariencia. Lo que pasa que Jesucristo, mirando al malhechor, vio un letrero que ponía ladrón. Si Jesucristo le llega a juzgar por el letrero, le manda al infierno. Pero Jesucristo no le juzgó por el letrero, sino por el corazón. Y dice la Biblia que el malhechor se arrepintió y Jesucristo le prometió el paraíso. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que Jesucristo no juzga según la apariencia. ¿Y qué está pasando en este tiempo? Que muchos se refugian en la apariencia pensando que a través de una conducta externa nos pueden engañar. Pero Jesucristo sacará los secretos de los hombres. Entonces, por ejemplo, Jairo, si una persona da 10.000 millones, como he dicho antes, y en su barrio o en su ciudad se le considera un hombre bueno, se le ha dado 300 premios de la paz. Esa persona, aparentemente, si cuentan sus obras externamente en el juicio del gran trono blanco, la gente va a decir, Jesucristo, estás equivocado. Esta persona tiene que estar en el reino de Dios, porque toda su vida ha sido trabajador, un hombre de familia. ¿Cómo se va a merecer el infierno si externamente no ha hecho nada malo? Entonces Jesucristo sacará lo que él pensaba, su conciencia. Entonces, cuando saque lo que él pensaba, no habrá buenos pensamientos. Entonces, los pensamientos que están dentro de su corazón, esos pensamientos ofendieron la santidad eterna de Dios. Entonces será juzgado por lo que pensó, por lo que maquinó en su corazón, por las locuras que internamente meditó para hacer daño a ciertas personas, y aunque no las ejecutó, las meditó, comió de ese pensamiento, se regocijó en ese pensamiento. Entonces ese pensamiento oculto que estaba cara a su familia en el juicio del gran trono blanco será juzgado. Entonces esa persona será culpable de transgresión. Ahora, Jesucristo sacará las obras. Sí, dime. Un segundo, para hacer un alto y que bebas un poco de agua. Sí, claro que sí. Cuando hablas de libros, hermano Ezequiel, Sí, entendemos que habrán tres libros, el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de las obras. ¿Quieres sí. decir eso? Claro, estará el libro que revelará, obviamente, dice que Jesucristo juzgará los secretos. La palabra secreto es algo que nadie vieron, pero Jesucristo tiene que sacarlo a la luz, porque si no, sería, digamos, para que me entiendan, la palabra de Jesús, que es suficiente, en contra del individuo. Pero para que este juicio, que dice Pablo, que es la revelación del justo juicio de Dios, Jesucristo tiene que sacar a la luz el secreto que tuvo ese hombre en su corazón. Y ese secreto que él pensaba en su corazón están escritas en esos libros. ¿Me he explicado? Sí, sí, claro, por supuesto. Es decir, que aparentemente hay quien no tiene obras externas maliciosas, pero hay quien Exactamente. tiene obras internas de pensamientos, porque el aborrecimiento es el odio no ejecutado, es decir, el asesinato no ejecutado en el corazón, Muy bien. físicamente, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, una referencia bíblica,
Jesucristo dijo a los fariseos: diezmáis la menta, el enaldo y el comino, en señal que eran ofrendas de la ley, dice, para justificaros ante los hombres. Sin en cambio os habéis olvidado de lo más importante de la ley, de la justicia, de la misericordia y de la fe. Quiere decir que a través de un acto externo querían hacer que eran justos, pero sin en cambio procuraban siempre a escondidas cómo matar a Jesús. Entonces, Jesucristo dijo: oísteis, no adulterarás, pero todo el que codicie a una mujer en su corazón adulteró con ella. Entonces, Jesucristo en este juicio del gran trono blanco tiene que sacar a la luz tanto lo que hizo visiblemente, porque ha habido pecados que se han hecho visiblemente, donde han practicado el pecado en su cuerpo, pero hay otros pecados que no lo han hecho, no porque no pueden, sino porque han tenido o no han podido hacerlo, mejor dicho, no han podido hacerlo, no han podido ejecutarlo, pero en su corazón ha matado a esa persona. Y en su corazón, como tú bien has dicho, ha guardado odio a ese hombre hasta el día de su muerte. Y le han predicado el evangelio o le han dicho que le perdonara y no ha querido, se ha resignado en su dureza de corazón, rechazando la voz del Espíritu Santo. Entonces, Jesucristo, para que vean que su juicio es santo, es puro, no hay corrupción, no hay soborno y no juzga haciendo excepción de personas, dice, que iba a darte el texto ahora, Lucas 8:17, donde dice que sacará lo que está en lo oculto, lo que está en la oscuridad saldrá a la luz. Jesucristo va a sacar todas las ideas que tuvo ese hombre, hasta tendrá que dar cuenta de todas sus palabras, hermano Jairo. Quiere decir, lo que en su casa, una persona, yo en mi casa, digo, por ejemplo, a mi mujer, por decirte algo, y yo le digo, mañana cuando vea a esa persona, le voy a hacer esto, le voy a hacer la zancadilla, de esas palabras voy a dar cuenta ante el Señor. Porque dice en Miqueas capítulo 2, dice, hay de los que en sus casas piensan iniquidad y cuando llega el día lo ejecutan. Quiere decir que hay personas que en su casa piensan iniquidad y cuando llegan el día lo ejecutan porque se atreven, pero hay otros que no se atreven. Eso no quiere decir que sea más bueno, es igual un transgresor, pero no se ha atrevido a hacerlo físicamente. Entonces Jesucristo, para que vean su gloriosa justicia poderosa, Jesucristo tiene que sacar las cosas escritas, tanto de sus obras físicas como de sus obras internas, que es las que estaban en la conciencia, sus deseos, pensamientos y emociones que tuvo bajo la ley del pecado, la cual sabía que ofendían la moralidad santa de Jesucristo. Amén. Qué bien. Están aquí hablando, han puesto 66 o 67 comentarios, y vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. ¿No? Muchos dicen que estamos desnudos delante de la presencia del Señor. Otros dicen que bien, muy explicado. Otros dice que vaya un poco más despacio. Otros dicen, uff, qué miedo. Y que nuestro hermano Pedro, siervo del Señor de Alicante, dice, la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Sin eso. ¿No? Y la verdad es que a ver si hay más comentarios porque se va actualizando. A ver. Otro dice, por tu corazón no arrepentido atesoras ira para el día de la ira. Sí, Romanos capítulo 2, versos 4, 5 y 6. Y otro Es dice, exactamente... Sí. pero en el trono blanco no estarán los salvos. No, eso ya la iglesia ha No, sido arrebatada. claro, por eso he explicado antes la introducción que hemos dado y hemos dicho que lo explicamos desde una parte, solamente desde las personas pecadoras. Obviamente, para los cristianos está el tribunal de Cristo, el galardón. Allí no estará ninguna persona para ser salvas. La persona que está ahí es personas que han salido del Hades, del infierno, y resucitan para ser juzgados, para ser lanzados al lago de fuego. Ahora, obviamente, este juicio es tan perfecto, que es la justicia de Dios, mostrará el libro de la vida para ver si está escrito, porque hasta el Señor es tan bueno que le mostrará para ver si su nombre está escrito. Obviamente no aparecerá, porque ahí están la gente que ha vivido en santidad y han creído en Jesucristo. El libro de la vida también se abrirá para que vea que su nombre no está. Ahora,
Jesucristo es tan justo y su justicia es tan perfecta que todo lo que hace Dios es justo. Lo dice en Apocalipsis capítulo 16, lo dice un ángel del Señor, dice, tus juicios son justos, oh Señor. La Biblia enseña que, Jairo, que nuestro Señor Jesucristo, para entender por qué las personas van una eternidad al lago de fuego, lo voy a explicar de esta forma. El pecado ofende la santidad eterna de Dios, porque Dios es eterno. Entonces Dios en su santidad debe de aplicar justicia, porque lo demanda su propia naturaleza, su propio carácter. Ahora, esa justicia es eterna, también, y está ofendida por el pecado. En su justicia eterna tiene que aplicar un juicio. Entonces, ese juicio tiene que ser eterno porque el juez es eterno. Entonces, la sentencia es un juicio eterno, una ira eterna. Entonces, Jesucristo en su santidad tiene que juzgar esos pecados de esas personas que, aunque en su sociedad o en su familia lo vieron bueno o le vieron como el mejor del mundo, para Jesucristo le ofendieron en su santidad eterna. Por eso el juicio es dentro de una dimensión eterna. Y por eso Jesucristo, que es justo, a los que creen en Él también les da vida eterna, aplicando su santidad, su justicia, su amor eterno, su misericordia, y en su misericordia derramada es la gracia, la cual perdona y comunica una vida eterna. Por eso Jesucristo es justo. Le mires por donde le mires, Él es justo, Él es perfecto, Él es santo. Entonces Jesucristo juzgará en el día postrero, en el juicio del gran trono blanco, a través de esa justicia y su juicio, el cual está ligada a su santidad eterna. Y Dios tiene que juzgar el pecado, y lo juzgará a esos hombres bajo el juicio eterno. Entonces, la naturaleza del juicio del gran trono blanco es que Jesucristo, para que vean su revelación de su juicio, es que va a revelar todo pensamiento del hombre, todo designio que hizo, todos sus pasos. Y esto es lo que quería decirte, hermano Jairo, si tengo unos minutos. Sí, adelante. Mira, Jesucristo dice en Apocalipsis 1.5 y en Apocalipsis 3.5 que Él es el testigo fiel. Y sabéis que en un juicio tiene que haber testigos Amén. y abogados y un juez. Jesucristo se le identifica como el testigo fiel, pero Jesucristo, al ser Dios, es omnipresente. Entonces Jesucristo está en todo lugar. Entonces hay personas que han hecho pecados en lugares donde nadie había, no había nadie, solamente Él y otra persona en el cual taparon su secreto. Pero Jesucristo ha sido su testigo que lo vio. Él estuvo presente en ese suceso, porque Jesucristo es el testigo de todo hombre. Entonces, ante este testigo, yo creo que nadie va a poder huir. Segundo, Jesucristo como abogado va a sacar las pruebas que un abogado tiene que sacar. Y las pruebas que él siendo el testigo evidente de ese suceso, tanto, como he dicho, externo como interno, él es el testigo de lo que pensamos y de lo que hacemos externamente. Y ahora, como abogado, saca las pruebas que son los libros que se abrirán. Y Jesucristo, como juez, pondrá la sentencia al lago de fuego, que es la muerte segunda. La muerte segunda, entendemos, es la separación eterna de Dios, donde ya no habrá más salidas. La Biblia enseña en Apocalipsis 19, creo que es 19 o verso 20, donde dice que el anticristo y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego en la segunda venida de Jesucristo. Y la Biblia enseña en Apocalipsis 20:10 que Satanás y los demonios serán lanzados al lago de fuego. La pregunta es, ¿cómo puede ser que el ser humano, Jairo, vaya al mismo lugar donde va a ir el anticristo, el falso profeta y Satanás y los demonios? ¿Será que el pecado es gravemente horrible para lanzar el Señor a una persona al mismo lugar que el diablo, entendiendo que el infierno no se hizo para los hombres, porque lo dice Mateo 25:46, que fue hecho para Satanás y sus ángeles, pero ¿por qué el Señor le enviará al mismo lugar? Esto hay que comprenderlo y que la gente tenga conciencia que el pecado ofende la santidad y la justicia eterna de Dios y que Dios ahora ha establecido el trono de su gracia al cual el hombre puede buscarle y puede hallarle. Hebreos 4:6, para socorrer, para pedir el oportuno socorro. Es ahora que el hombre tiene la oportunidad, porque por mucho vivimos 80 años, ahora tiene la oportunidad de vivir para el autor de la vida. Ahora el hombre tiene la oportunidad de aceptar a Jesucristo como su Salvador si no quiere entrar en ese juicio donde será un juicio sin misericordia, en absoluto. Ahí no se va a derramar el amor de Dios. El amor de Dios ya se ha derramado en la cruz del Calvario.
la gracia ahora está presente. En el juicio del gran trono blanco es un juicio severo, donde solo se regirá por justicia y juicio, y donde la santidad de Dios será glorificada. Entonces, esos libros se explican desde esta perspectiva y entendemos que después de esto irán al lago de fuego, que si quieres o lo explicamos o otro día hablamos sobre el lago de fuego y su tormento, que es horrible. Pues tenemos aquí varias preguntas, que una es, nos la hace nuestro hermano Johnny, que dice que cuántos juicios habrán. ¿Cuántos juicios habrán? Bueno, juicios ha habido muchos en la historia, pero si la pregunta es en el sentido de cuántos juicios juzgará Jesucristo, son cuatro. El tribunal de Cristo, que viene después del rapto, y luego, al final de la gran tribulación, como he dicho antes, habrá 75 días de margen, pasados los 7 años, donde Jesucristo juzgará a las naciones en el monte de los olivos, donde reunirá a las naciones, Joel capítulo 3, Mateo 25, 31 al 46, donde este juicio, la base, la naturaleza, es que los que hayan actuado bien con Israel, ayudándoles, y por la fe puesta en Jesucristo, obviamente, no son salvos por obras, nunca ha sido nadie salvo por obras ni por justicia humana, la salvación es por fe en la justicia de Dios. Entonces, Amén. los gentiles que ayudan, dime. Amén, amén. Entonces, mucha gente ha dicho que los que pasen al milenio son gente que entrarán por obras. No, por obras no. Harán obras, pero por fe en el nombre de Jesucristo. Quiere decir que son creyentes y ayudarán a Israel. Como base doctrinal tenemos Jueces capítulo 2, Josué capítulo 2, la ilustración de Raal la ramera cuando ayuda a los dos espías. Fue la única que se salvó ella y su familia porque creyó en Jehová y ayudó a los israelitas. La Biblia enseña que en la gran tribulación, la gran persecución, muchos gentiles darán pan, darán agua, mientras que otros denunciarán o traicionarán a los judíos. Entonces, este es el juicio de las ovejitas y los cabritos. Entonces, los que hayan creído en Jesucristo y hayan ayudado a Israel, que es la base del juicio, entrarán al milenio, con cuerpos mortales, no glorificados, cuerpos mortales. Y los que no ayudaron a Israel por causa de la maldad serán directamente lanzados al infierno. Al lago de fuego no, al infierno. Inmediatamente después de este juicio se celebrará el juicio de Israel, donde Dios celebrará este juicio en el desierto, donde lo dice Ezequiel 25, Ezequiel 25, 35 al 38 y Mateo capítulo 25. Este juicio también es a través de la obra de Cristo y no serán salvos por la circuncisión, ni por celebrar la Pascua, ni por celebrar la fiesta del pan sin levadura, ni por celebrar las primicias, ni Pentecostés, ni los tabernáculos, ni la expiación. El judío que sea salvo para entrar con cuerpo glorificado, ellos sí, porque ahí será también la resurrección de los del Antiguo Testamento. Entonces, ellos serán salvos también por fe, creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Y por último juicio, el juicio del gran trono blanco. Entonces, hablamos de cuatro juicios. Le hemos contestado la pregunta a nuestro hermano Johnny, que serán cuatro juicios. Hablando el del arrebatamiento, el del, Después de la... después del arrebatamiento, que será el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones, el de los cabritos y después el del trono blanco. Cuatro y, juicios. el de Israel. O sea, el juicio de las naciones Mm. es el de los cabritos y las ovejas, Mateo 25, 31 al 46. Inmediatamente después, el juicio a la nación de Israel, a los judíos. Pero Que eso también... constituye un juicio. Dos, porque son dos juicios separados, porque uno es a las naciones, o sea, a los gentiles, que tienen que pasar al milenio, al reino milenial establecido por Cristo, por ayudar a Israel y por creer en Jesús. Pero no se les dará cuerpos glorificados, sino que entrarán con cuerpos mortales. Pero el juicio de Israel es un juicio diferente porque es un juicio para los judíos exclusivamente para que pasen al milenio, pero con cuerpos glorificados y resucitar a todos los del Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Vale? Entonces son el Tribunal de Cristo 1, Juicio de las Naciones 2, Juicio de Israel 3 y Juicio del Gran Trono Blanco 4, y en los 4 estará nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Bueno, pues hay muchos hermanos que dicen que
que te bendicen en el nombre del Señor, dándote las gracias por esta enseñanza, diciéndote otro gracias, hermano Ezequiel, por este programa, ¿no? Y muchas otras cosas que ya verás en el directo, ¿no? Porque son extraordinarias. Bueno, ha ido un poco rápido, Jairo, porque es la primera vez. Entonces no estoy hecho. Ya la próxima vez, pues voy un poco más lento. Pero bueno, más o menos como está grabado, pues lo pueden Sí, ir pero viendo. bueno, de todas maneras, queda pendiente un nuevo programa, hermanos, donde vamos a desarrollar la ira del lago de fuego. ¿Es eso, Ezequiel? Sí. ¿Vale? Donde en un nuevo programa, de todas Si maneras, quieres, Jairo, mm, si quieres, planteamos para el próximo día el lago de fuego, su tormento, con matiz por matiz, y la gloria que también habrá los que estén en el estado eterno con Cristo. Y hacemos como un contraste para que vean que merece la pena seguir a Jesús. amén. Cuando esta mañana, hermanos, estábamos, esta tarde a mediodía, cuando estábamos hablando Ezequiel y yo, me decía, dice, el fin de esta enseñanza, dice, es que los que no se escuchen, que no lleguen al juicio del trono blanco. Amén. ¿Vale? La enseñanza y la dirección de nuestro hermano Ezequiel, juntamente con la mía, los administradores y los moderadores, es que si nos estás escuchando y no tienes a Jesús como el único y salvador de tu alma, que vayas a la iglesia más cercana, que vayas al pastor que quizá conozcas, o te pongas en contacto con alguien que de alguna manera pueda hacerte la confesión, puedes aceptar a Jesús en esta misma noche. Y si eres Amén. de aquellas personas que aceptaron al Señor y que en un tiempo se desviaron, se fueron del redil de las ovejas, esta palabra es inspirada por el Espíritu al decirte que vuelvas como ese hijo pródigo, que Dios no te va a señalar, Dios no te va a inculpar, Él no te va a decir qué es lo que has hecho por cuanto Él lo conoce todo. Y en esta noche el mensaje es arrepiéntete. Amén. El mensaje Claro de que esta sí. noche es arrepiéntete, aún hay esperanza para ti, aún no hemos llegado al trono blanco, la iglesia aún no ha sido arrebatada. Dice la Biblia que Él es paciente para con nosotros, para contigo, para conmigo, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. La voluntad del Señor es que todos se salven. La voluntad del Claro Señor que es sí. que nadie se pierda. Él no quiere Amén. derramar su ira, Él quiere derramar su justicia y su amor sobre ti. Amén. Amén. Así que en un próximo programa tendremos eh, la ira del lago de fuego, pero también la bendición y la gloria del cielo. Así Amén. que, hermanos, si no hay más ninguna pregunta y veo que no, aleluya, despedimos esta reunión gloriosa, esta reunión de verdad que para mí ha sido extraordinaria Igual, y Dios bendiga tu casa, tu familia, Ezequiel, en el igualmente, nombre de Jairo. Jesús. Y bueno, ha sido un placer Amén. conocerte, aunque sea virtualmente. Bueno, al menos lo estamos viendo. Bueno, pues Bueno, nada, hermanos, que Dios os bendiga mucho y mañana tendremos otro directo para glorificar y honrar nuestro Dios. Estaros atentos en los anuncios que vamos haciendo cada día para poder seguir haciendo estos estudios aquí en Sana Doctrina. Que Dios te bendiga mucho, hermano Ezequiel. Un abrazo igualmente, y un que Dios placer. te bendiga. Que Dios te bendiga igualmente, que Dios te bendiga mucho y gracias por todo.